escuchar porque fue tan amable, tan amoroso de grabarnos un audio sobre la defensa de la política, pero no puede estar comunicado hoy con nosotros porque vive en Quilmes, ustedes saben, y hace 2 días que está sin luz, seguramente por las inundaciones, esas inundaciones que bueno, como Eduardo no es agroexportador, no está recibiendo ninguna, ninguna ayuda. Vamos a escuchar la columna de Eduardo que nos mandó en un audio. Buenas noches a todas, a todos, Sandra, Jorge. Bueno, la libertad avanza contra nosotros y entonces también tenemos la libertad de no tener luz, mientras que ellos tienen la libertad de cortarnos y de cobrarnos cuando quieran. Pero bueno, dejando de lado eso para explicar un poco mi ausencia en mi columna habitual, yo me puse a pensar un poco a partir de algunos temas sociológicos, etcétera, y también bíblicos, en la situación actual, porque yo creo que es evidente, me parece que se puede ver bastante fácil, que en muchos sectores de la sociedad hay como un hastío frente a la política. Sobre todo hasta el punto de que en algunos casos la palabra política es mala palabra, ¿no? No haga política, no se meta en política, es decir, algo que pasa a ser algo como negativo, en fin, es casi una mala palabra. Y yo creo que eso tiene que ver también, entre otras cosas, al estilo, si se quiere, en cierta manera, de aquel famoso que se vayan todos, tiene que ver con que la política no dio respuestas a las cosas fundamentales, ¿no?, de la sociedad. No me refiero a la persona, también a la persona, pero quiero pensar en algo más colectivo, no solamente individual. Y entonces, ¿por qué no hay trabajo por la política? ¿Por qué no tenemos acceso a la comida, a la vivienda, a la salud, al descanso por la política? ¿Por qué no tenemos una seguridad en la vida cotidiana por la política? Etcétera. Es decir, como que la política, que es una manera genérica de decir los políticos, que es una manera genérica de decir los políticos que hemos tenido últimamente, no da respuesta a los temas fundamentales. Para peor, cuando la política sí dio respuestas a muchos temas, por supuesto que no a todos, pero cuando la política sí dio respuesta, los medios de comunicación social, con ese fenomenal poder de fuego y daño que tienen, se ocuparon de mostrar que eso era mala palabra. Esa política era mala, hasta el punto de que todo un colectivo político es malo, hasta una letra, la K, es mala palabra. Y entonces hay como un hastío frente a la política, y entonces es razonable que aparezcan sectores marginales. Y entonces aparece un marginal de toda marginalidad, ¿no?, y entonces es recibido por los que están en los márgenes. Y acá viene entonces, me parece un punto interesante. Se eligió un marginal de toda marginalidad porque el centro ya no dio respuestas, no da respuestas, o nos hicieron creer que no da respuestas. Y entonces ese marginal tiene que mostrarse marginal, ser marginal, actuar como marginal, y entonces cuando entra en una performance, entra marginalmente, en la mitad actúa marginalmente y termina marginalmente. No puede mostrarse sensato, porque si se mostrara sensato, dejaría de ser marginal y dejaría de ser lo que se espera o lo que se pretende. Y ahí es donde yo creo que, porque la política entonces es mala palabra, resulta que va a haber ausentismo en las elecciones. Muy poca gente fue a votar en San Luis, muy poca gente fue a votar en el Chaco, muy poca gente fue a votar en Jujuy, muy poca gente fue a votar en Salta, muy poca gente fue a votar en Cava. Es decir, un ausentismo muy importante, casi la mitad, en algunos casos casi la mitad. La gente no fue a votar porque la política no da respuestas, o porque nos hacen creer que la política no da respuestas. Y acá es donde yo creo que hay algo interesante para pensar, porque la marginalidad es buena. El problema es cuando la marginalidad o los que aparecen como marginales son en el fondo funcionales al centro, al cual ellos llaman casta.
Es decir, son marginales, pero no para fortalecer los márgenes, para darle vida a los márgenes, para darle cabida a los márgenes, sino para fortalecer el centro, fortalecer los hegemones, como en griego, ¿no? Los que tienen poder, los señores, los que tienen presencia. Y entonces ahí está, me parece, una clave muy interesante para pensar, porque la marginalidad es buena. La marginalidad tiene como característica que no rompe con el sistema, al estilo, por ejemplo, algunas sectas históricas, ¿no?, que rompen con el sistema y se van hacia adentro totalmente, o hacia afuera, pero rompen con el sistema, pero tampoco se casan con el sistema y entonces actúan marginalmente. Y eso puede ser muy positivo porque es contracultural, es resistencia, es algo positivo, pero siempre y cuando sea algo marginal para los marginales y no para el centro. Me parece que ahí hay una clave importante. Si nosotros en su momento de la militancia de los 70 decíamos solo el pueblo salvará al pueblo, y si después aprendimos, aunque algunos lo hayan olvidado, que solo la democracia salva a la democracia, también creo que es cierto que solo la política salva a la política. Es decir, la política se salva con más y mejor política, con la buena política, una política seguramente marginal desde los márgenes. Y el problema está ahí también, que los centrales, los hegemones, la casta, nos hace creer que de los márgenes no puede venir nada bueno. Y entonces ellos son los que deciden, y decide el Fondo Monetario, decide los Estados Unidos, decide los poderosos, mientras que a nosotros solo nos toca dejar que nos corten la luz, dejar que nos corten la vida, dejar que nos corten la esperanza, porque ellos deciden, nosotros estamos en los márgenes. Y esto lo dice un marginal. El otro día, cuando hizo su aparición en el escenario, cuando triunfó el que está de Adorno, yo vi muy claramente, entró como un marginal, actuó y habló como un marginal, y no terminó como termina siempre, marginalmente, porque ese rol lo ocupó el de Adorno. Pero es interesante para pensarlo, porque yo creo, insisto, que la marginalidad es buena. Es bueno estar en los márgenes y no en el centro. Yo como cura elegí venirme a los márgenes. Yo como cura estaba de cura en Capital y a los 5 años me vine a Quilmes y estoy como cura. Quise estar en los márgenes, no quise estar en el centro. Yo creo que de los márgenes surge vida, de los márgenes surge esperanza, surge novedad, de los márgenes surge creatividad, de los márgenes surge resistencia, pero en la medida que sea en favor de los márgenes. Entonces yo creo que ahí está ese tema para pensarlo. La política la han transformado en una mala palabra, y a lo mejor es bueno si eso sirve para transformar o para dejar claro que es mala palabra la política central para el centro, desde el centro, con el centro, y que es buena palabra una política marginal, pero para los márgenes, en favor de los márgenes, con los márgenes, y lo que en otros lenguajes llamamos nacional y popular. Bueno, se me ocurre eso para pensar en estos días cuando no tengo luz y entonces pienso de más. Les mando a todas, a todes un abrazo grande y que se haga luz sobre todo en los cráneos, en las cabezas y en las elecciones. Qué lindo, le hace bien no tener luz, Eduardo. No, espero que nos esté escuchando, que tenga una radio a pilas, ¿no? Y que nos esté escuchando. Bueno, viste que cuando no hay luz se usa la radio a pilas todavía. Pero qué interesante este planteo de pensar la política desde el centro o pensarla desde la periferia, ¿no? Me parece que es un punto de vista que no está muy visitado. Sí, la verdad es que el tema del odio a la política explica la presencia de Milei, ¿no? Milei es el resultado del vaciamiento de la política que hicieron los medios.
en un doble registro, me parece, persiguiendo a los referentes políticos nacionales y populares como Cristina, por un lado, como Julio De Vido, como Carlos Zanini, etcétera, digamos, persiguiendo por un lado, y por el otro lado, haciéndole creer a la sociedad que la política era sucia y eran todo lo mismo, ¿no? Y en ese vaciamiento del debate político, de la diferencia que supone un debate político en términos de proyectos, de ideas, de construcciones a favor de las minorías, a favor de las mayorías, en ese vaciamiento irrumpen los Hitler, los Milei, los Mussolini, etcétera, ¿no? En cambio, de la periferia viene el 17 de octubre. Claro, de la verdadera periferia, pero está muy bien esto que dice Eduardo, ¿no? Que esta es una falsa periferia, lo de Milei. En realidad es una falsa marginalidad, no es verdadera. Es una marginalidad actitudinal, escandalosa, pero que expresa a los sectores obviamente más privilegiados y que defiende sus intereses, ¿no? Entonces, y lo mismo pasó con Hitler, la IVA de un indignador de la política y de las instituciones y de un personaje rebelde, ¿no? Bueno, así terminó su proyecto político, además de pegándose un tiro. No me hagas hacer, digamos, Jorge, no me hagas hacer, digamos, coincidencias. Pero lo que digo es, esos marginales, que no son tales como Milei, indudablemente, traen solamente dolor y volver atrás de muchos derechos conquistados. Así que bueno, hay que tomar conciencia, y yo creo que tarde o temprano la gente por necesidad va a tomar conciencia, porque le va a pegar como en el lugar donde más duele muchas veces, incluso cuando no hay conciencia crítica, que es en el bolsillo. Sí, a mí lo que me llama la atención, en base a lo que pudimos concluir, ¿no?, de las elecciones, del triunfo de Adorni, que es de lo que estaba hablando Eduardo, y de lo que concluíamos ayer, que básicamente el núcleo duro, ese 31% que lo sostiene, bueno, muchos creemos que no hay 30% de libertarios, lo que hay es gorilas y antiperonistas, y por eso la agitación de la palabra kirchnerismo en boca de Adorni y de Milei 2 o 3 días antes de las elecciones, que ametrallaban con la palabra vuelve el kirchnerismo, vuelve el kirchnerismo, vuelve el kirchnerismo. Mientras del otro lado decían no voten a Santoro que es progresista, no voten a Santoro que es progresista. Bueno, estamos en el medio de esa ensalada y no nos terminamos de poner de acuerdo. Pero sí me parece que es congruente, es verosímil que ese núcleo que está compuesto por gente que viene desde la fusiladora, y nosotros no pudimos ver fascismo en la fusiladora. Es increíble, pero no lo pudimos ver. ¿Qué más se necesita para ver subversión, para ver terrorismo? Que aviones militares tirando bombas arriba de una plaza de su propio país, de la principal plaza de su propio país. No es incongruente que la gente que celebró esa barbarie esté del lado del narco, que esté del lado de los chorros, que esté del lado de estos grandes delincuentes, porque Milei no defiende al pequeño delincuente, defiende a los grandes delincuentes, a los delincuentes privilegiados. Así que bueno, me parece que estos últimos movimientos han unido a los gorilas, que son los verdaderos fascistas de la Argentina, no los lumpenes de Milei. Los verdaderos fascistas de la Argentina son los gorilas, que prefieren que maten a una persona antes de ver que la mucama puede veranear en el mismo lugar que ellos. Eso se les hace intragable, infumable. Y estamos pagando ese costo de esa incapacidad de esta gente de poder convivir en paz con el menos favorecido que ellos. Bueno, la historia argentina desde mitad del siglo pasado hasta acá es el padecimiento y la lucha contra esta gente enajenada que no para de odiar. Milei no inventó el odio, Milei. Muchas veces estamos creyendo que Milei inventó el odio. No, el odio ya estaba instalado, estaba latente. Hacía falta un desequilibrado que fuera capaz de poner en palabras las locuras y las atrocidades que esa gorilada tiene en mente desde hace medio siglo, creo yo. Bueno,
Coincido absolutamente, cerramos. Sandra Russo. No sé para dónde vamos ahora. Guíame, por Ahora favor. nos vamos a una tanda, nos vamos a una musiquita y volvemos relajados.